Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de la leyenda de la serpiente blanca. Es una historia, un libro chino escrito hace 4 o 5 mil años. Realmente es una leyenda. Después se transformó en libro. Se conocía como Madame Serpiente Blanca. Es una de las historias más conocidas de China. Y se supone que empezó como un relato que se transmitió por vía oral durante más de 1000 años, para luego transformarse en una obra literaria. Eh, la historia es que el primer intento de cómo contar la historia fue allá por la dinastía Ming, en la obra, voy a pronunciar en chino mal, pero Xin Xin Tong Bon, traducida como Historia para advertir al mundo. Era una colección de cuentos populares donde la historia de la serpiente blanca se titulaba Bai Niang, traducida como La doncella blanca encerrada por la eternidad en la pagoda Lei Feng. Para un libro era bastante largo el título, pero bueno. Pero luego se adaptó como La serpiente blanca. Esa historia después, durante diferentes dinastías, estamos hablando de 5000 años atrás, se transformaron en óperas, en obras de teatro. Después, últimamente, ya ahora, se hicieron series de televisión, películas chinas con los mismos personajes. ¿Cómo eran los personajes de este libro? Hay muchas, varía un poco, porque una leyenda que tiene 5000 años indudablemente tuvo bastante, se encauzaron por diferentes caminos, pero generalmente la historia se desarrolla en un lugar llamado Hangzhou durante la dinastía Song del Sur. Los personajes principales son, bueno, Bai Shun-shen, que es la serpiente blanca, Xu Xian, que es su novio humano, Xiang Qin, que es la hermana, que es la serpiente verde, y Fai Hai, que es un monje budista. Esos son 4 personajes, por eso es fácil representar en una obra, porque son 4 personajes nada más. Pensemos que los chinos, mucho antes que los griegos, tenían obras de teatro muy importantes. Nosotros llegaba a la cultura griega, grecorromana, pero la cultura china era mucho anterior y muy variada. En la trama principal, la serpiente blanca y la serpiente verde adoptan formas humanas, dejando su lugar en el monte Mei para visitar el lago occidental de Hangzhou. Y allí conocen, como humanas, a un hombre llamado Zhongshan, que se enamora de Bai, sin saber quién era, por supuesto. Las mujeres le dijeron a Jung que vivía en una mansión roja cercana, que podía pasarlas a buscar al día siguiente. La realidad es que la mansión no existía, pero ellos la crearon porque tenían la magia de las serpientes. Pensemos que es un libro, una leyenda mitológica donde todo puede pasar. Hacen aparecer la casa y luego de varios encuentros entre Jun, el humano, y Bai, la serpiente, se casan. La trama es que la pareja se muda a Zhenjiang para alejarse de todo, pero hay un monje, Fan Hai, que los descubre y revela a Jun quién era su verdadera esposa. Por supuesto, Jun no le cree, y Fai hace que con artes mágicas budistas la esposa se transforme en su forma original. Al verlo, este hombre muere de miedo, un ataque del corazón muere de miedo. Pero su esposa, Bai, utilizando su magia, lo revive. Y el monje Fai lo secuestra y lo lleva al templo, donde lo convierte a la fuerza en monje. Sin saber que la serpiente estaba embarazada. De ese matrimonio
nace un niño que fue criado por su padre, perdón, por su tía, y luego la tía logra liberar al padre para que le ayude a criar el hijo. Es decir, la tía, que es la serpiente verde, y el padre crían ese hijo, que tiene, por supuesto, la magia de su madre, y logra ser coronado emperador de China. Es decir, que la idea es que el primer emperador de China era hijo de una serpiente y de un humano. Y mágico. Por su parte, la serpiente blanca, que fue encarcelada, es rescatada por un dragón, Ding Long Kai, que se casa con ella. Y después de 36 meses dan a luz 4 dragones celestiales, que son Kai Feng Wang, que es el dragón del zafiro del sur, Lao Qin, que es el dragón diamante del oeste, Tai Shai, que es el dragón esmeralda del este, y Fuxi Bai, que es el dragón escarlata del norte. Por eso los chinos tienen tanta fascinación con los dragones, porque su primer emperador descendía de una serpiente y sus hermanos, en definitiva hermanastros, eran dragones. Entonces hay toda una idea muy importante sobre eso. Por supuesto, la leyenda de la serpiente blanca, en la parte literaria que entramos ahora, ha tenido grandes adaptaciones literarias, presentaciones en vivo, cuando vemos los desfiles con los dragones, tema clásico en la variedad. Pensemos que la idea de la serpiente, por eso Japón, Corea, Vietnam, tienen desfile de dragones, porque esta leyenda incluye, se expande por todos los territorios de Japón, Corea, Vietnam, India, y es la leyenda más grande de China. Se hacen historias, baladas, historias de ficción, historias, novelas históricas, narraciones, dramas. Por supuesto se lleva al cine, al teatro, películas, teatro, obras de teatro, incluso dibujos animados y cómic. Es decir, la historia de la serpiente blanca es un poco la historia de China en sí misma, la leyenda china más importante. Pero vemos que hoy en Japón, o en Corea, o en Vietnam, también idolatran a los dragones. ¿Por qué? Porque son parte de su historia. Esa historia de la serpiente blanca se expandió por todos los territorios de Oriente. Sí. Muchas gracias.